Bueno, sean todos bienvenidos al primer video de nuestro nuevo canal, Los Dos Peones. En este caso vamos a inaugurar el canal con nuestro primer video de análisis, en este caso, sobre una partida que se disputó hace 17 años en 12 de marzo del 2001 en el torneo Pinamar Masters en Argentina. Esta partida se jugó entre Bernardo Rosselli Maile, un maestro internacional uruguayo, por cierto 17 veces campeón uruguayo de ajedrez, que en ese entonces tenía 2400 de Elo FIDE, contra Pablo Riccardi, un gran maestro argentino que mientras esa partida se jugaba tenía 2554 de Elo FIDE. Bueno, Pablo comenzó la partida con D4 planteando una apertura de peón dama. Bernardo Rosselli jugó caballo F6, C4, G6, anticipando la apertura defensa india de rey, que siempre se tiene como idea desarrollar el alfil en G7, enfianquetándolo, enrocar y hacer D6. Bien. Caballo C3 es lo que Pablo jugó en esta ocasión, alfil G7 sigue, E4, D6, caballo F3, enroque corto y queda totalmente planteada la defensa india de rey. Alfil E2 es lo que en este caso Pablo jugó. E5 jugó Bernardo, a lo que perfectamente aquí el gran maestro pudo haber comido, cambiado las damas, come acá, se enroca y queda toda una columna solamente para el negro y ya tendría ventaja de espacio y no tanto desarrollo, ya que podría terminar su desarrollo en alfil G4, por ejemplo, las blancas en algún futuro. Aquí se podría jugar caballo A6, por ejemplo, alfil G5 y las blancas ya habrían terminado su desarrollo, mientras que a las negras les faltaría una pieza por desarrollar, pero tiene ventaja de espacio y una columna libre para la torre de D8. Aparte que aquí las blancas ya tendrían sus torres totalmente conectadas. Bueno, entonces no es eso lo que jugó el gran maestro, sino que enrocó. A lo que vemos que si aquí cambia el negro, se hace caballo por D4 y quedarían estos dos peones, tanto el de E4, tanto como el de C4, quedarían desconectados y necesitarían otros peones para enlazarse, comunicarse o amigarse. Entonces no sería una variante que le gustaría a las negras, pero no hizo eso, sino que hizo caballo C6, desarrollando mal su caballo con la idea de seguir en la variante de llevarlo a E7 luego de ser retirado en D5, y a lo que aquí jugó B4 el gran maestro, que personalmente me parece que debió haber hecho H3 con la idea de no permitirle el avance de su alfil a G4, o en algún futuro, por ejemplo, si el negro quisiese jugar caballo H5 con idea de romper en la base esta cadena de dos peones, con F5, el blanco sin ningún tipo de problema podría retirarlo en G4. Bueno, al hacer B4 tiene la idea de romper la cadena de peones en su centro, incorrectamente, ya que las cadenas de peones, como ya sabemos, siempre se rompen o en la punta o en la base, nunca en el centro. Es decir, que no sería un gran plan de parte del blanco, por eso que H3 personalmente me gustaba más. Bueno, jugó B4, caballo E8, sigue la variante sin posibilitándole otra vez más que haga H3 el blanco. C5, como ya habíamos visto, no es una gran jugada, y F5 no le importó nada a Bernardo, ya que romper la cadena en el centro posibilita que si se llega a cambiar los peones aquí, se quedaría aún con una cadena de peón y tranquilamente sin ningún tipo de problema. F5 siguió con el plan de romper ahí, alfil A3, sorprendiendo al gran maestro, terminando su desarrollo y enlazando sus torres y dama conectándolas, pero sorprendiendo, ya que aquí ya sabemos que la variante principal siempre es caballo G5. También es interesante, por ejemplo, dama B3, y aquí se jugaría algo por como caballo F6, y si no podría ser algo como H6, B5, F4 y avanzar su peón en B6, y tendría una gran ventaja las blancas. Y bueno, no sería algo muy impactante que digamos, pero sería bastante interesante también. Entonces sorprende con alfil A3 conectando sus torres y dama y también terminando su desarrollo, mientras que vemos que aquí el negro está muy apretado con sus piezas. Tiene dos caballos aquí que más que nada andan controlando y tratando de defender ciertos puntos, y este alfil blanco de C8 que aún no ha terminado de desarrollar. Bueno, aquí jugó caballo F6 Bernardo con idea de controlar el punto de
E4 y D5. Y también, en este caso, lo estaría amenazando, como ya vemos. También era interesante la jugada de rey H8, una jugada profiláctica, con idea de que si B5, D por C5, alfil por C5, B6, alfil B4, caballo de 6, caballo de 2 y estaría levemente las blancas con ventaja, pero ya se habría logrado igualar la posición a pesar de que el blanco tiene ventaja de desarrollo. Bueno, entonces jugó caballo F6, interesante jugada con idea de controlar y amenazar esos dos peones. Bueno, el gran maestro aquí jugó caballo D2 defendiendo el peón y si se juega aquí, por ejemplo, F por E4, sería sin ningún problema C por D6 y al dama por D6, por ejemplo, si se hace dama por D6, se hace dama B3 y las blancas están bastante superior. Si aquí, por ejemplo, se come con el peón de C, se jugaría B5 con idea de atacar mucho contra este peón y este peón tarde o temprano va a caer. Dentro de todo no sería una gran ventaja blanca, pero sí sería leve ventaja blanca. Entonces, caballo de 2 se juega alfil H6, buena decisión de Bernardo, apuntando a cambiar ese caballo para terminar de destrozar este peón que ha quedado completamente débil. Aquí debió haber, sin ningún tipo de complicación, haber jugado F3. Y aquí, aún así, se haga alfil E3 jaque, sería rey H1 y con alfil D4 no sucedería ningún tipo de problema en el centro con el peón de E4 que estaba débil. Pero jugó una terrorífica jugada y cometió un grave error con jugar alfil F3, ya que cambia todo, como ya habíamos dicho. F4 juega interesante, no tuvo la idea de ganarle el peón, porque si por ejemplo vemos, la mejor decisión aquí hubiese sido D por C5 y aquí ya no tendría mucha complicación, porque al caballo por E4 se haría D por C5 y si caballo por F6 se hace torre por F6 y las blancas están levemente superior, pero las negras ya están tomando iniciativa. Vemos que al jugar dama por D2, F4 es una jugada que tiende más al final, ya que si vemos la estructura de peones, se habría trancado bastante por la jugada de F4 y si vemos esto con una vista de final, las blancas estarían bastante superiores. Por buenos peones que vemos aquí, tanto aquí, aquí, y se ayudan entre sí básicamente para terminar de derrotar a estos otros 4, otros 5 en realidad, que estarían bastante débiles si se le apoya con toda esa barra de peones en un final. Bueno, torre a segundo es lo que jugó Pablo. G5 jugó Bernardo con idea de avanzar su peón, dejar muy débil ese alfil ya que tendría que retirarse nuevamente y haber perdido un peón. Entonces hizo alfil E2, jugada que no termina de convencer ya que pudiendo haber hecho antes C por D6 por ejemplo, C por D6, B5 y aún no lo han retirado a ese alfil. Si aquí por ejemplo hacen G4, ya haría alfil E2, pero ya tendría otra estructura de peones y tendría incluso más ventaja. Entonces alfil E2 es un poquito apresurada. G4 es lo que decide jugar Bernardo, dejándole imposibilitada la salida por esta diagonal al alfil, ya que está totalmente controlada por el peón de G4 y además se le viene una avalancha de peones. G3, no muy buena jugada, yo hubiese preferido por ejemplo F3, G por F3, o sea, aquí G por F3 es lo que hubiese preferido también. G por F3 no es una gran jugada, ya que se hace alfil H3 y empiezan las negras a tomar iniciativa. Así que no sería una gran jugada de parte de las blancas, sino que seguramente aquí hubiese jugado caballo G6, B5, G3, H por G3, F por G3, dama G5, rey H8, dama por G3 y caballo F4.
entrando con mucha más iniciativa a las negras y con idea futura de colocar su torre en G8. Bien, G3 entonces no fue una fantástica jugada del gran maestro. Aquí se jugó caballo G6, bien jugado Bernardo, y dama C2. Bien, aquí una gran jugada de parte del maestro internacional fue caballo E8, que tiene dos propósitos esa jugada: proteger el punto de C7 y el punto de D6, y abrir también la diagonal de D8 hasta H4. Es bastante interesante y buena esa jugada. Entonces aquí se hizo alfil B5, perdiendo bastante ventaja, ya que aquí sin ningún problema hizo caballo G7, increíble jugada de parte del maestro internacional, y alfil D3 no fue la mejor jugada, ya que perdió un tiempo el gran maestro y además permitió un gran sacrificio en H4. Bien, hizo G por H4 y aquí vemos que las blancas están con grandes problemas, ya que con F3 está terminando de fusilar todo. Rey H1, espantosa jugada, ya que lo mejor aquí hubiese sido, por ejemplo, torre F D1 con idea de escapar su rey hacia D2 y no tener tantos problemas. Hizo rey H1, mala jugada, dama por H4, torre G1 intentando mantener ahí, pero no sirve de nada, ya que torre F6 ya tiene el plan de venir y atacar por H6 y luego con la dama terminar de fusilar en H2. Torre G3, los últimos suspiros del blanco, torre H6, H3, caballo H5, increíble jugada del maestro internacional, alfil F1, caballo por G3 y a F por G3 ya no les queda mucho que desear al blanco. Dama por G3 y dama D2 fue la que colmó el vaso, porque aquí jugó correctamente el maestro internacional F2 y sabemos claramente que no puede comer aquí la torre, porque dama G1 vendría a ser mate. Creo que estamos de acuerdo todos con eso. Y a F2, dama G5 jaque, intentando arreglar algo, pero no sucede nada, ya que rey F7 y las blancas tuvieron que abandonar. ¿Por qué abandonaron las blancas? Porque aquí no le quedan muchas opciones al blanco. Tiene que sacrificar su dama obligado en dama E7. Tiene que hacer C por D6 para jaque. Rey F8 igual si quiere. Caballo E2 intentando hacer algo. Torre por H3 jaque. Vendría a ser alfil por H3 y dama por H3 terminaría de fusilar todo. Aún así, si no se hubiese dado mate, la dama tiene que ser sacrificada sí o sí. Las negras tenían una ventaja decisivísima. Entonces aquí terminamos la partida con rey F7. Gran partida entre el maestro internacional Bernardo Rosser Maile y Pablo Ricardo. Espero que les haya gustado nuestro primer video de análisis y espero que hayan aprendido algo. Cada semana estaremos sacando 6 nuevos videos, así que atentos. Hasta luego.